Vamos a estudiar esta epístola a los filipenses. Son 4 capítulos, vamos a dedicar 4 sesiones, lo cual quiere decir que no vamos a hacer un estudio exhaustivo de la misma, porque el objetivo que pretendo es abrir el corazón, ponerlo en contacto con la palabra de Dios y esperar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, y no tanto el análisis académico, exhaustivo, ni mucho menos. Una carta que fue escrita por Pablo desde la prisión, seguramente desde su cautiverio en Roma, donde escribió también Colosenses y Efesios. ¿Y cómo pudo escribir desde la prisión? Bueno, ya conocemos la historia, que estuvo preso en Roma, había apelado al César, y esto le hace pasar por allí. Había sido acusado de manera injusta, su vida corría peligro, y como ciudadano romano, pues apeló al Tribunal Superior. Así que se le permitió estar custodiado por soldados romanos, pero vivía en una casa donde los hermanos podían visitarle y él podía enseñar. Y es una epístola muy tierna, está escrita desde el corazón y contagia la ternura que sentía hacia los hermanos de la iglesia de Filipos, que habían conocido a Cristo a través de su ministerio. Así que pongámonos en el lugar de aquellos hermanos, recibamos lo que Pablo les decía a ellos, y a la vez cómo podemos también nosotros aprovecharlo, que igual que les aprovechó a ellos, nos aprovecha a nosotros. Comenzamos leyendo los versos 1 y 2, que dicen: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué os parece si tú te reúnes en una iglesia, la que sea, en la calle tal, de tal sitio, de tal ciudad, y llegara una carta que dijera: esta carta va dirigida a los santos que se reúnen en tal sitio, de tal ciudad, tal calle, número tal? Y al leerlo en público alguien diría: bueno, ¿qué pasa? ¿Se le ha ido la olla al que ha escrito la carta? Una sonrisa, una carcajada. Anda, si nos conocieran, no diría a los santos que se reúnen allí en la iglesia de Filipos. Bueno, ¿por qué les llama santos? ¿Porque eran perfectos? No. ¿Porque habían demostrado una gran fidelidad al Señor y eran irreprochables? No. Lo que ocurre es que para nosotros, en nuestra cultura, la palabra santo ha perdido gran parte de su significado. Santo, apartado, eso es lo que quiere decir. Solo Dios es santo en el sentido, por ejemplo, que lo vio Isaías. Recordemos allí en Isaías 6, cuando dice que el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado, es una visión, ¿verdad?, que tiene Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y está viendo allí los serafines, que cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro le daba voces. ¿Y qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice Isaías que las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, la casa se llenó de humo, y tal era aquella impresión de la santidad de Dios que dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Solo Dios es santo en ese término. Pero a la vez Dios habla de su pueblo y dice que es un pueblo santo
Es decir, un pueblo apartado para Él, que le pertenece a Él, que ha comprado Él y por eso no puede compartirlo con otros dioses. Pablo puede llamar santos a los creyentes de Filipos por eso, porque todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, que participan de la misma vida en Cristo, han sido apartados para Dios, han sido santificados, forman parte de su pueblo. Recordemos que en Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, hablando del Señor que vino para hacer la voluntad del Padre, dice el texto: en esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. Y añade que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que somos santos porque hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y podemos referirnos a la reunión de los santos que se reúnen en tal lugar, en tal provincia, en tal población y en tal calle. Pero a la vez que hemos sido santificados, encontramos en la palabra de Dios que hemos de avanzar en nuestra santificación. Y no es una contradicción. Es decir, que nuestra vida cada día sea más acorde a lo que implica ser alguien apartado para Dios. Por eso Pablo también emplea esta expresión cuando escribe a los Corintios. A los Corintios dice: llamados a ser santos, es decir, llamados a crecer en santidad. Pedro dice en su primera carta: sed santos porque yo soy santo. Y es justo que lo que el Espíritu Santo trata de hacer en nuestra vida, Él que es el Espíritu de santidad, es el que nos transforma mediante la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Por eso Jesús oraba al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En los versos 3 al 7 dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo no se olvida de dar gracias a Dios por la conversión de los hermanos en Filipos, desde el día que estuvo con ellos hasta el presente. Gracias a Dios por cada conversión, si es conversión de verdad, si es real, porque es un milagro de Dios que hace en la vida del que se convierte a Cristo. Y no se olvida de orar por ellos. ¡Qué bien! Sentimos alegría cuando escuchamos que la obra de Dios prospera, que hay conversiones, que nacen nuevas iglesias, que el reino de Dios avanza, que tenemos más hermanos con quienes compartimos la vida en Cristo. Así que Pablo les anima en el sentido de que Dios está involucrado en el crecimiento espiritual. Aquel que empezó en vosotros la buena obra no la va a dejar a medias, la va a continuar. Es verdad, nos falta mucho, posiblemente. Unos irán más adelantados que otros. Así que si nos da un poco reparo, un poco miedo la palabra santo, no hemos de preocuparnos. Dios se encarga de que vayamos creciendo. Si le dejamos. Abre el corazón, Dios se encarga de que crezcas en santidad, de transformarte, de que sigas madurando hasta el día de Jesucristo cuando Él venga por su iglesia. Se habla de unos creyentes, una iglesia que había en Palo Alto, en California, y a alguien se le ocurrió la idea de
encargar unas insignias que eran unas señales, unas letras, unas iniciales de algo que nadie entendía que era aquello. Y la llevaban puestas, iban al trabajo, por ejemplo, y oye, pues todos metemos la pata alguna vez y a lo mejor alguna vez nos enfadamos más de la cuenta, hacemos... Y entonces decían, hombre, pues tú que eres un creyente, mira, señalaban y decía, mira lo que pone aquí, tenga usted paciencia conmigo porque todavía Dios no ha acabado su obra en mí. Es una tremenda realidad. El apóstol Pedro lo dijo también, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora ya Pablo va a dejarnos que nos asomemos a su corazón. Claro, era un apóstol, pero no, aquí soy yo el apóstol y mando y ordeno. Tiene un corazón de pastor tremendo. Porque dar voces desde un púlpito, recordarnos cada domingo que no damos la talla, que no estamos a la altura espiritual que debiéramos, dar bibliazos, y si las tapas son duras, pues darlos más fuertes, y acusarnos de todas nuestras deficiencias, eso no es difícil. Claro que a Pablo le importaba la fidelidad de los creyentes, pero a Pablo le mueve que los que dicen ser cristianos que avancen, se preocupa de ellos, pero como un padre se preocupa por sus hijos. Firmeza y afecto. Dos cosas siempre en tensión. Así nos trata el Señor. Así nos debieran tratar nuestros padres, firmeza y afecto. Así debieran tratarnos nuestros maestros, firmeza y afecto. Así que por eso en el verso 8 hasta el 11 leemos, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Os amo y Dios es testigo, y toda mi preocupación por vosotros es por eso, porque os amo. Y si os digo algo que os suene un poco fuerte, quizá más adelante veamos que hay algo un poco más fuerte, es por amor. Es como cuando un padre o una madre exhorta a sus hijos. Y Pablo quisiera que ese amor que él manifiesta fuera contagioso a toda la congregación. Que os contagiéis del amor de Cristo, para amaros los unos a los otros con el entrañable amor. Pero no nos confundamos, porque ese amor no es el afecto que cogemos a nuestros amigos, a la gente que tratamos, e incluso a nuestra familia. Pablo aclara muy bien que ese amor, esa clase de amor a la cual él se refiere, es la que se describe, la palabra que se emplea en el Nuevo Testamento es ágape, un amor que va ligado al conocimiento de Dios. Así que no es solamente el sentimiento agradable que podemos sentir cuando nos juntamos con seres queridos, el amor de las mariposillas en el estómago cuando nos enamoramos, el de las emociones, es el amor vinculado al conocimiento de Dios, a su palabra, a la verdad. Pablo oraba en otro pasaje, dice que oraba por ellos, por los creyentes, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer y vivir el amor de Cristo nos llena de la plenitud de Dios. Juanín habla en sus cartas de esto mismo.
Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, en verdad y en amor. Y esto tiene para nosotros el saber que se está refiriendo a esta clase de amor, tiene para nosotros una aplicación muy, muy, muy práctica. Si el amor va ligado al conocimiento de Dios, esto nos defiende de manera poderosa. Nos amamos tanto, bueno, imaginad, ¿no? Nos amamos tanto que ejercemos la tolerancia sin límite y que cada uno hace lo que le da la gana, y aunque se desvíe del camino de santidad que Dios nos indica, nos vamos a convertir en jueces los unos, no vamos a convertirnos, perdón, en jueces los unos de los otros. Y si quieres participar de la mesa del Señor y de las mesas del demonio al mismo tiempo, pues no pasa nada, porque claro, nos amamos tanto. Bueno, pues eso sería nuestra ruina. El amor en el que abunda el conocimiento de Dios nos protege. Por eso he dicho que el amor con el conocimiento de Dios se convierte para nosotros en algo que nos defiende de manera muy poderosa. Ese amor que tiene que ver con la verdad nos protege, nos lleva al verdadero discernimiento. Es a probar lo mejor. Y hay efectos para el futuro, está diciendo ahí Pablo. Para el día de Jesucristo, cuando el Señor venga por los suyos, porque vamos a poderle presentar frutos de justicia, cosecha modesta, ese servicio, esas obras en las cuales Él nos ha dado la oportunidad para que andemos en ellas. Quizá los filipenses estaban muy preocupados por Pablo. Ay, hermanos, vamos a orar para que suelten a Pablo, es un injusto, ¿no? Mirad en el verso 12, solo del 12 al 14, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Imaginaos la escena. Pablo custodiado, tal como lo mandaba la norma de los militares entonces, por 4 soldados en una sala de la casa. Soldados que además eran de cierta élite, se formaban, eran lo que llama los de la casa del César, se formaban para una labor específica, formaban parte del pretorio, venían de la aristocracia, procedían de allí. Bueno, ahora llegan los hermanos de manera libre y Pablo les está enseñando, les está predicando, los hermanos preguntan y los soldados escuchan y escuchan y escuchan y muchos se convierten. Lo que parecía un obstáculo resulta ser un atajo y el Evangelio corre, incluso entra ¿dónde? En la casa del César. Entran esferas en las cuales no hubiera podido llegar de otra manera, y es que Dios obra así. A veces oramos para que se quiten obstáculos y resulta que esos obstáculos son el medio que Dios utiliza para llegar a otras personas. Pero es que encima, dice Pablo, hay un efecto colateral todavía de gran bendición, y es que hay hermanos que son testigos de lo que están viendo, se animan, se contagian, ven la mano del Señor en ello y se atreven a hacer lo que antes no se atrevían. Había un corito que se cantaba antes mucho, decía, no lo que quiera ser ni donde quiera ir, pues ¿quién soy yo, Señor, para mi camino elegir? Mi Dios escogerá, Él sabe lo mejor y donde Él me mande yo iré.
¿Y por qué Dios me habrá traído a este lugar? Con lo bien que estaba en el otro. Acostumbrémonos a preguntarle a Dios no por qué estoy aquí o por qué estoy, sino para qué. ¿Para qué? Y hay otro principio importante que vemos en el verso 15, que dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bueno, ¿tiene relación esto con lo anterior? Por supuesto. Pablo está preso, pero está cumpliendo por la gracia de Dios su papel como heraldo del Evangelio. Esto anima a muchos hermanos que se contagian y adquieren valor para hacer lo mismo. Sí, ya lo hemos visto. Pero hay otros. Hay la carne. Hay otros que aprovechan la ocasión. Dice el texto que les mueve la contienda o la vanagloria. Podría ser el caso. Ahora que no está Pablo, como líder visible entre nosotros, voy a demostrar mi capacidad, mis dones, lo que valgo para hacer la obra de Dios. Ahora voy a ser yo el protagonista. Fijaros que Pablo no está diciendo que son gente que está esparciendo falsa doctrina, no, ni mucho menos. ¿Se puede dar este fenómeno en las iglesias? Pues se ha dado, se da, se dará. Y ahora todo el mundo se va a enterar de mis dones, lo que valgo y lo que soy capaz. Esto es malo, claro, rompe la unidad de la iglesia. Pero fijaros cómo reacciona Pablo. Hombre, no es que de palmas porque ocurran cosas así. Pero fijaros lo que dice: qué bueno que aunque sea por contienda o por vanagloria, el Evangelio está siendo predicado. Otras veces no son problemas de protagonismo, sino de énfasis, de resaltar partes de la doctrina sobre otras, y se producen ciertos partidismos, y también se puede caer, contiendas, vanaglorias. Pero tenemos que aprender del apóstol y ver que lo que remarca en el verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y ahora entre el verso 19 y 26 tenemos a un Pablo, como era, humilde y con conciencia de la necesidad de las oraciones de sus hermanos. A veces podemos pensar, bueno, hombre, los grandes hombres de Dios, estos son los que tienen que orar por nosotros. Y no, mira, los grandes hombres y mujeres de Dios tampoco pueden caminar solos. Y hay gigantes en el ministerio cristiano, y hay hermanos y hermanas que nos asombran por su altura espiritual. Y vemos en ellos reflejado el carácter de Cristo. Pero nadie, absolutamente nadie es autosuficiente. Ni lo era Pablo. Y no está expresando una falsa humildad, sino una auténtica convicción de necesitar las oraciones de sus hermanos, aunque fueran personas que acabaran de convertirse a Cristo. Nunca nos olvidemos de orar por aquellos que tienen funciones especialmente ligadas a la predicación y enseñanza, o ministerios que pueden abarcar esferas importantes, y especialmente de hermanos y hermanas que dedican su tiempo, todo su tiempo a esto, ¿no? Cuanto más fieles sean, más peligro de que el enemigo les ataque. Así que es bueno, ¿verdad?, que esas oraciones vayan de forma concreta, dirigidas a una meta, a la respuesta
que esperamos del Señor. Vamos a leerlos. Dice, estoy leyendo en el 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Que oréis y yo sé que esto resultará en mi liberación. ¿Se refiere a su liberación física? Pablo estaba preso. A veces oramos por la iglesia perseguida, porque están pasándolo muy mal. Y claro que no nos debe faltar sensibilidad para orar por hermanos y hermanas que están sufriendo. Posiblemente los hermanos orarán por él en esta línea, posiblemente, pero Pablo va más allá. Ve también la posibilidad, fijaros, si leéis detenidamente, ve la posibilidad de ser muerto por su testimonio. Según la tradición, parece ser que fue así. Pero Pablo ve que la respuesta de Dios, sea la que sea, fuera entonces la que fuera, siempre sería una liberación, incluso la muerte. Hemos leído, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué es por muerte? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que el martirio de Pablo, el dar su cuerpo a los verdugos, sería una forma de liberación. Pero no porque el cuerpo sea la cárcel del alma, como hacían los místicos. Esto no es la esperanza cristiana. Pablo entendía que partir y estar con Cristo es mucho mejor. Y este es su dilema. Estar con Cristo es mucho mejor. Ya, pero aquí os hago falta. Estoy en estrecho. No sabría qué escoger. Menos mal que quien decide estas cosas es el Señor mismo y no Pablo, y parece que tiene confianza en que va a ser guardado hasta que cumpla todo su ministerio, sin duda. Y hay una exhortación, y con esto acabaremos. Verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Si es una exhortación de tipo colectivo, tenemos tendencia a individualizar todo lo que nos dice la Biblia, incluso cuando la leemos en contextos donde claramente indica que se está refiriendo a una comunidad. Así que nos dice que vivamos con la dignidad que requiere el hecho de haber sido alcanzados por el Evangelio, que vivamos como es digno del Evangelio. Esto implica buena conducta, buen testimonio, pero, insisto, leamos en clave comunitaria. Y lo aclara el propio texto.
que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Eso forma parte de andar dignamente. Es una llamada a la unanimidad, y sin esa unanimidad la Iglesia no avanza, el testimonio no avanza, la firmeza se debilita porque cada cual ve las cosas de una manera. Somos llamados a la unanimidad, no digo a la uniformidad, no. A la unanimidad, al mismo ánimo, tenemos la misma meta, vamos todos juntos. Y una debilidad que tenía la Iglesia de Filipos, ya lo veremos, parece ser que había alguna brecha en cuanto a la unanimidad. Quizá por esto saca este tema Pablo, y esto restaba fuerza a la Iglesia. Ya veremos. Unanimidad no es uniformidad, no es pensar lo mismo. Esto vamos a dejárselo a las sectas. Es sentir lo mismo, ser del mismo ánimo, tener como prioridad la unidad de la Iglesia, que no se rompa. Y en muchos casos se trata de renunciar a imponer a los demás cómo han de hacerse las cosas desde mi perspectiva. Ya llegaremos al final de la carta, pero había dos hermanas, Evodia y Síntique, las dos muy valiosas. Las dos trabajaban en la comunidad con buen testimonio, pero había rivalidad entre ellas. Le preguntas a Evodia y te dará las razones por qué ve las cosas así. Si le preguntas, y tendrá fundamento, ¿verdad? Y le preguntas a Síntique y te dirá otras razones que también tiene. Y Pablo va a pedir a los hermanos que las ayuden para que trabajen juntas, para que unan fuerzas, no para ver quién tiene la razón de las dos. Porque a veces la unanimidad implicará renuncia cuando sea necesario. ¿Aprendemos algo? ¿Formas parte de una comunidad pequeña o grande? Bueno, la palabra de Dios nos está diciendo que tengamos en cuenta este principio. Unanimidad, prioridad en la unidad. El asistir fielmente a los cultos, salvo alguna fuerza mayor, evidentemente, es también, forma parte de la unanimidad. El estar juntos, el adorar juntos, el servir juntos, el escuchar la palabra juntos, el compartirla juntos, estar juntos en actividades en las que podemos participar, todo eso es unanimidad. Incluso momentos informales, comer juntos, cuando la Iglesia lo organiza, también es unanimidad. Uno de los grandes enemigos de las iglesias es la conciencia que tenemos, que se nos educa así, que desde que somos pequeños se nos pone a cada cual somos el centro de nuestra vida. Y ese individualismo del cual se nos educa. Pero esto no proviene del Espíritu Santo. El haz lo que quieras y no tienes por qué dar explicaciones. Esto no viene del Espíritu Santo. Lo que viene del Espíritu Santo es someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Una iglesia unida es una iglesia capacitada para combatir de manera unánime por la fe del Evangelio. Así que si podemos resumir algo de lo aprendido, que somos un pueblo santo, es decir, apartado para Dios, que el amor entre nosotros ha de ser conforme a ese ágape, ese amor que viene de lo alto, incondicional, amor que ha de ser conforme a la verdad del Evangelio, que hay situaciones que pueden parecernos que nos anulan, pero al revés es lo que Dios ha preparado para que le sirvamos mejor. Hemos aprendido también en ese gozo que la palabra sea predicada por quien sea, que se exponga el Evangelio de manera fiel, preocuparnos por los que se dedican a la predicación, a la enseñanza, especialmente dedican toda su vida a ello.
orar por ellos, sentir la unanimidad de la Iglesia como sentimos la unidad de nuestra familia, si queremos que nuestro testimonio sea sólido. Que Dios nos bendiga.